Hola, yo soy Marel, y tengo 26 años, soy de la carrera de Ingeniería Ambiental y tengo el diagnóstico de ansiedad con cuadros depresivos. Se considera que mi ansiedad y todos los cuadros vienen desde que yo era muy pequeña. Lamentablemente, yo desde que tengo memoria he sufrido bullying. Para rematar, todo eso en mi infancia fue afectado por la muerte de mi papá y la enfermedad de mi papá previa a su muerte, que me generaba mucha presión en el colegio porque yo quería demostrar como qué buen estudiante era para él y quería enseñarle todo lo que yo aprendía. Entonces eso generó mucha presión en lo que yo quería demostrar como estudiante desde muy pequeña. Cuando ya me mudé de país fue todo un cambio drástico, me empecé a llevar con mucha gente y me acuerdo que todo era más tranquilo. Supongo que el estudio en esa institución también fue muy tranquilo, mis profesores me apoyaban mucho. Sin embargo, ahí tuve mi primer cuadro depresivo. Fue causante de que mi hermana se enfermó, mi hermana es prácticamente todo para mí, y simplemente me empecé a aislar de una forma horrible. Estuve un mes sin escuchar a la gente, literal creo que afectó tanto mi cuadro depresivo que solo escuchaba mis pensamientos e incluso me costaba muchísimo entender lo que me decían las personas. Planteé en morirme, planteé el suicidio y me alejé mucho de las personas. Empecé a tener un círculo muy cerrado de amigos y simplemente me empecé a desconectar de las personas. Lo único que quería era irme de la ciudad, así que emigré nuevamente y llegué a Loja. Aquí en Loja fue una historia un poco rara. Quise entrar a la universidad, me fue muy bien, entré aquí a la universidad primero a la Nacional. En la Nacional me afectó muchísimo la ansiedad porque justo era la parte del paro, el año 2017, y yo viviendo sola, me empezó a afectar muchísimo el tener que caminar en la noche, el tener que volver, el no tener tanto dinero porque era estudiante, y decidí retirarme de la carrera. En ese entonces me mudé a Cuenca. Me mudé a Cuenca después de haber pasado creo que un ciclo y tenía muchísimo la presión porque el Cenecit me negó y me afectó muchísimo porque yo consideraba que mi nota del Cenecit era muy buena y me sentía muy injusta. Empecé a hacerme autolesión. No eran cortes, sino que me pellizcaba en todo el cuerpo, pero generaba moratones y generaba heridas. Todo esto era por la presión de querer entrar a la universidad, porque yo era terca y pensaba que la universidad pública era la mejor opción para mis papás. Y bueno, resulta que después de unos tantos ciclos y tomar una vez más la prueba, entré nuevamente a la Nacional, pero a otra carrera porque estaba sancionada. Y empecé a sufrir bullying de nuevo, por parte de mis profesores en este caso. Y también empecé a recibir acoso. Mientras tanto, en otro lado de mi vida, estaba iniciando una relación que fue abusiva. En ese periodo era una relación a distancia, así que no se mostraba mucho el abuso, más que violencia escrita y psicológica, pero como yo ya recibía bullying, lo normalizaba. Pero bueno, empecé a tener mucha presión por los profesores y me decían que así tuviera 9, 9,9, 9,7 de promedio, igual me iba a quedar con ellos. Traté de denunciar a la universidad con grabaciones y la misma universidad me pidió borrar sus grabaciones porque me amenazaban a mí. Así que volví a retirarme de la universidad. Se mudó mi novio conmigo y ahí empecé a recibir toda la violencia física. Me empezó a empujar, me empezó a golpear. Empecé a tener agresiones sexuales, que yo en ese entonces normalizaba muchísimo porque lamentablemente así es una relación abusiva. La víctima normaliza mucho el maltrato porque lamentablemente yo terminaba pidiéndole perdón siempre. Y con eso empecé a tener mis primeros ataques de ansiedad. Luego de todo esto que me empecé a liberar, empecé a trabajar y todo, empecé a distraerme un poco, entré a otra universidad, a la carrera de Ingeniería Ambiental.
como a mis 22, 23 años. Todo empezó tranquilo porque siempre, como he dicho, siempre me he sacado muy buenas notas, siempre he sido muy buena estudiante. Supongo porque yo misma me presionaba un montón. Empecé a recibir bullying por algunos compañeros de curso, porque era una sabelotodo, porque hablaba mucho, me decían que me callara, que no aguantaban mi voz, que no aguantaban que hablara. Cada vez que yo decía algo me decían que me callara. Y así no fuera un bullying tan fuerte, considero que si es reiterado empieza a generar una frustración interna e empieza a generar una presión dentro de una persona afectada que es feo. Cuando llegó pandemia, todos nos fuimos a la virtualidad. Al principio fue tranquilo, yo estaba pensando de que iba a durar poco, de que podía estar en pijama, acostada en mi cama y todo bien, hasta que mi batería social empezó a verse afectada. Yo, al ser una persona que no ha tenido tantos amigos en su vida, tengo como las ganas de siempre tener amigos, siempre verlos, siempre estar con ellos, así sea ir a tomar un helado, cualquier cosa. Entonces, al no ver a mis amigos, me empecé a sentir muy sola. Empezó a afectar mucho en mi ansiedad, empecé de nuevo a hacerme daño. Lloraba todas las noches y ahí fue la primera vez que acudí directamente a un profesional de la salud. Referente a la universidad y la ansiedad, durante ese periodo dejé de asistir a clases con mucha atención, empezaba a dormirme todas las clases, empecé a no pararle mucha bola a clases porque sentía que no valía la pena. Empecé a desganarme un poco de la carrera, empecé a decir que no me gustaba la carrera. En ese entonces estaba como en cuarto, quinto ciclo de mi carrera. Cabe recalcar que yo entré por toda la carrera con beca. Beca ya sea de excelencia al inicio y luego gracias al club de música que me otorgaba la beca. Entonces me condicionaba un montón las calificaciones. Y en ese entonces pedían un promedio de 8.5, que no es tanto, pero para una persona que es desmotivada, sí lo es. Por suerte, nunca me afectó a quitarme la beca, pero sí creo que el periodo de pandemia nunca había tenido calificaciones tan bajas y llegué a tener un promedio de 8.6 o 8.5 hacia el límite de perder la beca. Y volvimos a la presencialidad. Todo fue muy raro. Yo tuve, lamentablemente, un problema con la persona que yo estaba compartiendo mi casa y me empecé a sentir un poco abandonada. Me empezaron a hacer un poco vacío mis compañeros, empezaron a no saludarme, empezaron a no decir que querían trabajos en grupo conmigo, empezaron a hacerme al vacío, a no hablar conmigo, a dejarme sola en los trabajos. Y lamentablemente cuando hay una persona que pasa con tantas heridas de rechazo, con tantas heridas de bullying a lo largo de la vida, esas cositas que para algunas personas puede pensar que son pequeñas, afectan un montón. Y al principio estuve un ciclo así entero, un ciclo aceptando un poco el vacío, porque muchas personas consideran que eso no es bullying porque no me trataban mal, no me insultaban ni nada, pero hacerte el vacío y hacerte la ley del hielo también es un tipo de agresión. Y simplemente empecé a faltar a clase. Empecé primero diciendo que no valía la pena. Yo en ese entonces no sabía que estaba entrando de nuevo en un cuadro depresivo. Empecé a decir prefiero no ir a clase y luego justificar y hacer las cosas sola, porque de todas formas voy a hacerlo sola. Prefiero eso a evitarme la vergüenza y la mala sensación de ser ignorada y ser rechazada en mi curso. Empecé a faltar, empecé a no presentar trabajos, me empezaron a afectar las notas. A algunos compañeros, no sé si lo hacían de forma intencional o simplemente se les olvidaba, porque sinceramente me empecé a hacer invisible. Se olvidaban de colocar mi nombre en los trabajos en grupo que eran por obligación, entonces empezaba a recibir ceros y empezó a afectar un montón a mis notas.
Ahí entré en el cuadro depresivo por rechazo, yo creo que fue por rechazo del curso. Y entre tanto que faltaba, entre tanto que no iba a clase, entre tanto que no me paraba, dejé de bañarme, dejé de comer, dejé de tomar agua. Estuve así una semana hasta que empecé a desarrollar fiebre y terminé hospitalizada con 42.3 grados de fiebre. No quería salir adelante en ese entonces. Decidí no contarle a mis papás que estaba en el hospital. Yo entré en ese entonces a un hospital público porque no quería hacer tanto gasto y pese a que tenemos el seguro estudiantil, igual es un gasto, así que preferí entrar gratis y entré al hospital público y me empezaron a llegar comidas, empezaba a no comer de nuevo. Por suerte estuve en compañía de mi novio, que me acompañó, me llevaba juegos, me llevaba películas, me llevaba todo, pero yo solamente lloraba. Yo no quería salir adelante, hubo un tiempo en el que yo ya decía, ya, ¿para qué vale la pena? Voy a volver a la universidad a recibir odio, voy a volver a la universidad a que me hagan vacío, voy a volver a la universidad a algo que no vale la pena. Fue un periodo muy oscuro, hasta que por suerte llegó mi mamá a sacarme del hueco en el que estaba, porque me di cuenta que tal vez yo no soy querida por mis compañeros, o tal vez yo no soy querida por nadie referente a mi círculo, pero sí soy muy amada por mi familia. Mi mamá me sacó del hueco, me empezó a acompañar, durmió conmigo todos los días hasta que salí adelante. Volví a sonreír de nuevo y por suerte mi mamá tomó el control de todo, le empezó a hablar a mis profesores y cabe recalcar que mis profesores me apoyaron un montón. No sabían mis profesores la situación en que estaba de rechazo, solamente pensaban que estaba enferma con pielonefritis, pero no sabían todo el contexto. Sin embargo, se portaron increíble, me ayudaron en todo, justificaron todas mis faltas y si no fuera sido por ellos, me hubiera quedado. Tuve que dar supletorio cuando volví, después del mes, porque justamente me enfermé a finales de los exámenes. No di ningún examen, porque yo ya había dejado todo. O sea, en el periodo en el que, antes del hospital, cuando ya dejé de comer y todo, dije, ya no vale la pena, ya no me importa, me voy a quedar, me voy a ir, no me importa. Y empecé a faltar a los exámenes, empecé a faltar a todo. Y gracias a mis profesores pude justificar todo, pude volverlos a tomar, pude volver a dar todo y no perdí el ciclo. Algunos profesores me hicieron quedar en supletorio, sí, pero salí adelante igual y todo fue mejor. Ahí empecé al siguiente ciclo, que ya salí de la hospitalización, que fue muy difícil porque me sentía muy observada. Empecé a tener ataques de ansiedad todos los días, más que nada por el miedo a de nuevo pasar el rechazo, de nuevo a hundirme en el hueco. Porque pese a que había salido y que fue decisión mía haberme hundido, estar en esa oscuridad es muy fea, es horrible. Y no quería volver ahí. Entonces empecé a hablar con la atención universitaria psicológica del plantel y hablé y me empezaron como que un poco, me dieron algunas herramientas de respiración, me dieron algunas herramientas de control, supongo que de atención, de todo. Pero no era suficiente porque yo necesitaba ayuda profesional de forma urgente. Luego de eso empecé a tener clases normal, ignorando un poco, me empecé a llevar con otro grupo de la universidad. Y me llevó todo un poco más tranquila y en conjunto inicié ya terapia con mi psicólogo actual, con el que me llevo muy bien.
Empecé a hablar de todo y empezó a sanar las heridas de mi infancia desde el inicio. Bueno, la parte de mi infancia no duele mucho porque ya lo superé, pero la parte de la universidad aún no la sano y por eso aún me duele. Pero empecé a hablar con él, me ayudó un montón. Creo que es muy importante tomar terapia, es muy importante acudir a un profesional y pedir ayuda, porque a veces no es suficiente tener la fuerza mental que tú quieres tener. A veces simplemente tu mente te engaña, tu mente, pese a que tú sientes que lo eres fuerte, a veces tu mente no está tan fuerte en esos momentos. Así que es muy importante tener un apoyo, especialmente un apoyo que sabe de lo que estás pasando. También es muy importante tener un círculo de apoyo emocional como amigos, familia, etc. Hay gente que no la tiene, hay gente que no se siente respaldada y hay gente que sí lo tiene. Sí, la gente respaldada le ayuda muchísimo tener apoyo. Tengo la suerte, yo sé que algunas personas que tienen la ansiedad y la ansiedad los paraliza de forma negativa. A mí la ansiedad no me paraliza, me acelera, o sea, me hace hacer las cosas más rápido. Lo que me afecta de forma muy negativa son los cuadros depresivos. Cuando estoy depresiva, cuando estoy deprimida, los pensamientos que empiezan a abarcar mi cabeza son mayores a lo que está en mi exterior. Empiezo a decir no vale la pena, no vale la pena, no vale la pena estar con estas personas, no vale la pena dedicarme a esto, no vale la pena esforzarme con esto, ¿para qué lo voy a hacer? Y estos pensamientos que se repiten tanto, tan intensamente todo el día, no me permiten la concentración porque simplemente dejo de escuchar a mi exterior. Empiezo solamente a enfocarme en mi cabeza. Y simplemente decido dormirme o decido no parar bola y empiezo a faltar a clase y empiezo a no ir a exámenes y eso afecta negativamente. Referente a la concentración, yo soy pésima con los trabajos a largo plazo, trato de esperar todo al final y lamentablemente si me estreso tanto y me da tanta ansiedad y me genera empiezo con el cuadro depresivo nuevamente, simplemente lo abandono porque digo no vale la pena. Y cabe recalcar que yo soy un caso totalmente diferente, cada uno es único. Lo que me ha pasado a mí es lo que genera mi historia y mi persona. Y pese a que yo de forma general he sido muy buen estudiante, esto puede generar también afectaciones negativas. Yo sé que hay casos diferentes y no me gustaría que otra persona se sienta incapacitada o se sienta invalidada por mi historia. Y eso, creo que cada uno tiene sus casos que tienen que abarcarlos de forma diferente porque cada persona es única, cada historia es única. La depresión y la ansiedad afecta de forma diferente a cada persona y cada uno con la ayuda de un profesional de la salud o con la ayuda de la familia o incluso con la ayuda de una persona sola puede salir adelante. Yo creo que todos los inicios son diferentes, pero espero que todos los finales sean igual.